Hola amigos, buenos días. Ayer hubo una noticia de que había un grupo de gente que ya sabéis que por estos días en la madrileña calle de Ferraz se están haciendo unas manifestaciones contra Pedro Sánchez, contra las políticas nefastas de Pedro Sánchez, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en la madrileña calle de Ferraz. Y ahí al lado hay una parroquia, una iglesia, y uno de los manifestantes pues se reunieron allí y desde la escalinata, sin molestar a nadie, pues se pusieron a rezar el Santo Rosario. Y la policía detuvo a una persona ya un poquito mayor, que no así estaba haciendo nada violento, ni ningún desorden público, simplemente estaba rezando el rosario junto a otras gentes que habían allí. Un rezo del rosario también para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez, tan contrario a la cristiandad, a la Iglesia Católica y a España, porque lo católico, la cristiandad, está muy vinculada a la historia de España desde hace ya varios siglos. Fijaos el otro día que Pedro Sánchez se fue a Israel a insultar a los israelíes, como el tema ese del Estado Islámico Palestino, que Netanyahu tuvo que replicarle ante lo que había dicho, que se lo tomó ya casi prácticamente como un insulto, pero se lo tuvo que replicar de manera retenida y pues dándole una lección a ver si abría los ojos. Y me fijé que Benjamín Netanyahu tenía un pin en la americana, un pin de la bandera de Israel. Y en cambio, Pedro Sánchez es incapaz de llevar un pin de la bandera de España. Nunca lo hemos visto llevar en su americana un pin de la bandera de España, porque él no piensa en España, es contrario en España, se aprovecha de España, y esto es lo que yo creo. Como mucho lleva un pin de no sabemos qué, o un otro pin muy conocido, que es este rosquillo de colorines de la Agenda 2030. Solamente esto, pero nunca veréis a Pedro Sánchez llevar un pin de la bandera de España, porque no se siente identificado con España, y solo quiere a España para aprovecharse, para su ambición política. Bueno, estamos hablando de que a una mujer lo detuvieron sencillamente por rezar el Santo Rosario, cuando he visto muchos casos de grupos de musulmanes orando en la calle, mirando hacia la Meca, tumbados al suelo, y a estos no los detienen, les dejan que hagan lo que quieran. Incluso la policía está por ahí para mantener la orden, más bien para que los naturales no molesten a los musulmanes en sus rezos, allí a cielo abierto, en las calles. Sin embargo, una mujer española, siguiendo la tradición española, rezando el rosario como modo de protesta, cerca de la calle de Ferraz, y encima de la escalinata de la parroquia, pues, ¿qué estaba haciendo de malo como para que la tuvieran que detener? Vi las imágenes por la televisión y las estaban deteniendo, la esposaron, le pusieron las esposas en las manos, como si fuera una peligrosa delincuente. Claro, cuando tiene una persona, pues tienen que ponerla a disposición judicial. Y la policía tendrá que alegar, pues, que estaba cometiendo un desorden público, rezando el rosario. Y el juez dirá, vaya, pero qué tontería, pero si en este país hay libertad de rezos, seguramente la azotará y no le pasará nada. Pero se tendrá que esperar por lo menos 72 horas en el calabozo. Es un lugar bastante incómodo. Y esto pues lo tendrá que estar sufriendo, porque es un absurdo. Esto lo hace una policía que ya no es la policía al servicio de los ciudadanos, porque la policía, tanto la municipal, que más bien sirve para poner multas o para hacer lo que les ordene el alcalde, o la Policía Nacional, y en algunos casos también la Guardia Civil, solo están para hacer lo que les ordena el gobierno, los mandos políticos.
sea que se han convertido en la guardia pretoriana del gobierno. Y claro, esto no es ponerse a servicio de los ciudadanos. Y ante este tipo de cosas, yo creo que los sindicatos de policía, ya no sindicatos de guardias civiles, porque como la guardia civil son militares, pues no se pueden sindicar, pero policías sí tienen sindicatos. A través de sus sindicatos, pues tendrían que protestar. ¿Qué coño son estas maneras de tener una persona porque está rezando el Santo Rosario? ¿Qué violencia hay aquí en esta cosa? Rezar el Santo Rosario, aunque se ha perdido, es una cosa muy española. Fijaos, el cristianismo ya viene desde la época del Imperio Romano. Es religión. Cuando cayó el Imperio Romano, la Iglesia católica, pues se estructuró también como el mismo aparato administrativo del Imperio Romano. Solo que, como este aparato administrativo, en vez de hacer política, hacía religión. Y esto fue perdurando con los siglos. Fijaos, Felipe II, de la Casa de Austria, el hombre que dijo que en España no se ponía el sol. Las primeras pinturas de Felipe II se les ve a un hombre fuerte, con energía, tenía buena pinta. Sin embargo, en los últimos retratos, pues estaba enfermo, débil, y siempre se le veía rezando un rosario. Si os fijáis bien en los últimos retratos, se le ve rezando un santo rosario. Y el rosario es como una especie de collar, como un crucifijo, que a cada bola que vas pasando es una oración. Y puedes estar rezando, pues, puedes estar invocando a la Madre de Dios. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se está rogando protección, amparo, se le está pidiendo a la Madre de Dios que nos guarde, porque no tienes otro remedio. Supongo que el rey Felipe II, ya muy enfermo, y aunque en su imperio no se metiera al sol, con todo este inmenso poder, no le quedaba otro remedio que recurrir a la Madre de Dios. Y estuve rezando los rosarios. Y esto es algo que se tendría que respetar, porque los rosarios, pues, forman parte de la cultura católica de España. Ya perduraron muchos siglos. Yo me acuerdo cuando era niño, que cuando iba a la escuela, se rezaba bastante. Se rezaba Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Y se rezaba cuando empezabas las clases, cuando las terminabas, cuando te quedabas al comedor, y por la tarde otro tanto de lo mismo. O sea que se rezaban varias veces. Las clases no eran las lecciones de cualquier materia: matemáticas, historia, gramática, física y química, idiomas. No solo era esto, era también rezar todos los días, porque formaba parte de nuestra cultura, de nuestra religión. Yo me acuerdo también que cuando era muy pequeño, pues tuve que asistir a la catequesis. En la catequesis, pues, te dan lecciones de la doctrina cristiana, de la doctrina católica, para que tengas una formación mínima en cuanto respecta a la religión. Una vez que ya pasabas por la doctrina, por la catequesis, pues hacías la comunión. Ya eres prácticamente un buen católico, digamos. Y esto es una cosa que tenemos en España y hay que respetarlo. Yo me acuerdo también que tenía un familiar que estaba en el seminario, era joven, estaba en el seminario, que era novicio, estudiaba para capellán, para ser un sacerdote. Y una vez me regaló un rosario, que no me ha aplicado mucho como este rosario, pero ya no me acuerdo en qué parte de mi casa la tengo guardada. Pero este rosario me lo dio para que rezara las Ave Marías y pues supongo que era una manera de darme un amuleto de la buena suerte, porque en casos de desesperación, en los momentos de tener que afrontar la maldad del mundo, pues podía recurrir al rosario
y rezar, si no veía otra manera de resolver los problemas, porque cuando ya no te quedan esperanzas para nada, no encuentras remedios, no encuentras soluciones, la última opción que te queda es comendarte a la divinidad, a Dios o a la Madre de Dios, la Virgen María, y puedes hacerlo rezando un rosario, rezarlo en privado, cada uno haga lo que quiera. Pero yo os lo comento para que veáis la importancia que tiene el cristianismo y la religión católica en España, porque es una contradicción que este gobierno que tenemos, Pedro Sánchez, que no se le ve muy católico ni cristiano, no lo hemos visto nunca rezar y no lo hemos visto nunca llevar el pin de la bandera de España en Sudamericana, pues que persiga mucho al cristianismo, que se prohíban pues fiestas cristianas, rezos cristianos, católicos, para no ofender a esos otros pueblos que los han dejado entrar, los musulmanes. Claro, los musulmanes pues pueden rezar, no pasa nada. Yo me acuerdo una vez que cuando estaba trabajando en la obra, porque yo trabajé de albañil, pues había ahí un musulmán, un negro, que dentro de la jornada laboral se había puesto a rezar en dirección a la Meca. Yo no dije nada, no me metí nada, porque pensé que esto a mí no me incumbe. Pero pienso, y el particular, el dueño de la obra, le va a gustar que en su obra venga ahí un trabajador y se ponga a rezar en vez de trabajar. Una contradicción completa. Pero veo que por parte de las instituciones públicas, por gobiernos separatistas como aquí en Cataluña, de Pere Aragonés o Pedro Sánchez, no apoyan la religión católica, sino apoyan la otra religión que es la rival de la católica, que es la musulmana. Se está hablando de derribar el Valle de los Caídos, la cruz del Valle de los Caídos, el símbolo de la cristiandad. La cruz del Valle de los Caídos es la cruz más grande de todo el orbe cristiano. Y bueno, por parte de Aragonés, ahora recientemente me he enterado que está financiando un congreso islámico. Pero ¿qué cojones pinta un congreso islámico aquí en España? Fijaos, las religiones, y os lo diré de manera muy resumida. El cristianismo lo dividiría en dos cosas para decirlo de manera muy resumida. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tus padres y a tus madres, y toda esta serie de mandamientos que nos impone Dios. Son 10 mandamientos y no tienen nada malo ni son complicados de seguir. Y luego también está el otro mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un mandamiento muy sencillo. Dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. O sea que es un principio que no tiene nada de malo. Como tampoco tiene nada de malo, pues decirte: no robes, no mientas, no honra a tu padre y a tu madre, y sé fiel a Dios, y todas estas cosas que ponen los 10 mandamientos. No hay nada de malo. Incluso otras religiones que no están tan implantadas aquí en España, por ejemplo el budismo de Confucio, que es la religión de los chinos, de muchos chinos, pues este Confucio era un filósofo y nos transmitió una serie de enseñanzas morales, enseñanzas éticas, enseñanzas llenas de bondad y cuestionando la maldad. Nada malo. Pero en cambio el Islam surgió en el desierto de por ahí a Arabia, después que ya ha pasado un tiempo de la caída del Imperio Romano, y es una religión que dice que no hay más Dios que el suyo, y todas las demás religiones para el Islam son herejes. O sea, y por eso cuando hace la guerra contra estos herejes lo llaman la Guerra Santa. Una Guerra Santa en la que los seguidores de esta religión se piensan que van a alcanzar el paraíso, donde habrán no sé cuántas docenas de vírgenes, de hurias, de vírgenes muy hermosas, que les va a proporcionar un placer 100 veces multiplicado por lo que puedan sentir aquí. Venga, unas leyendas, unas historias que son increíbles. Pero bueno, ahí están. Y también consideran a la mujer, pues,
un instrumento para la reproducción. Las mujeres solo están para traer otros musulmanes y por tanto tienen que estar completamente tapadas, sometidas a la autoridad del padre, del hermano o del marido, y no tienen ningún tipo de derechos. Entonces esta religión es intolerante con las otras, y el trato que tienen con las mujeres yo la clasificaría de maltrato, no es bueno. Entonces la civilización occidental, la cristiana, la buenista, pues considera que tenemos que ser tolerantes. Bueno, yo me pregunto, ¿tolerancia contra los intolerantes? ¿Tolerancia contra lo que se supone es un maltrato contra las mujeres? ¿Hay que ser tolerantes con estos? Yo creo que no. Por tanto, los musulmanes son incompatibles con los cristianos, incompatibles con los católicos, y en donde esta parte del mundo que es área de predominio cristiano, Europa, no tenían que haber entrado aquí los musulmanes, porque tienen otros valores distintos y no nos hacen ningún bien. Pero bueno, esto es lo que yo quería decir, que se tenía que perseguir a los musulmanes, sí, como está haciendo la policía ahora contra estos manifestantes de la calle Ferraz, solo por rezar el rosario. ¿Qué malo hay contra esto? Y lo que me sorprende es que políticos como PP están callados, cuando se supone que la España católica vota más por la derecha, por el PP, y la España atea, la que no cree en Dios, pues vota más por las izquierdas, por el PSOE o los comunistas. Y me sorprende lo calladitos que están, aunque esto sí, Vox es el partido que está del lado de los católicos, de la religión católica, y está en contra de la religión musulmana por estas diferencias. Porque digamos, el cristianismo y los católicos son los buenos, en esta religión no tienen maldad. En cambio los de Islam podríamos decir que son los malos, porque son intolerantes, no tratan bien a las mujeres, no tienen estas libertades. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, pero claro, estos dicen que hay que tolerarlos, hay que ser buenistas, son sus costumbres y hay que respetarlas. Y esto pues no convence, porque luego pasan cosas que traen bastantes malas consecuencias. Y me sorprende también que ni siquiera la Iglesia se ha pronunciado. La conferencia episcopal, los obispos, los católicos, incluso el Santo Padre. Algo tendría que hacer, un toque de atención al gobierno, que cómo coño es esto, que no se puede permitir a los creyentes que puedan rezar el rosario, el Santo Rosario, y además en la escalinata de una parroquia, de una iglesia, que tiene pues que, la tiene justo a su lado, tiene la sede del Partido Socialista, el PSOE. Creo que la Iglesia también tendría que decir algo. Y es muy importante que se respete lo que es lo católico y que la policía no reprima. Pero bueno, ya ha dicho que la policía es la Guardia Pretoriana de Pedro Sánchez. Ya no se ha convertido en una policía al servicio de los ciudadanos, sino una policía que se ha convertido en la Guardia Pretoriana, que solo está por los intereses del gobierno, de los intereses de los socialistas. Cuando la policía lo que debería hacer es ser estrictamente constitucional, estar por las leyes, conocerse por las leyes y saber, pues, qué es lo desproporcionado, los manifestantes, qué es lo que representan. Tenía que saber respetarlo, incluso facilitarlo, porque la Constitución misma permite la libertad de manifestación. Es verdad que se tiene que hacer en todo un orden y sin violencia, pero no me digan a mí que una gente que está rezando el rosario, pues están haciendo actos de violencia. Fijaos lo importante que es la religión católica en España. En España tenemos más de 20.000 iglesias por toda España. Más de 20.000 iglesias donde los fines de semana y demás días los creyentes, los católicos podían ir a misa y desde el púlpito los capellanes, porque han habido muchos capellanes aquí en España, pues os lanzan un sermón. También hay monasterios, yo diría que hay unos 300 conventos de monjas y de monjes.
y catedrales. La casa de Dios, la catedral, la iglesia, la casa de Dios, una catedral, la inmensidad, las formas arquitectónicas, la grandiosidad, que dice todo de la importancia de esta religión. Aquí en España hay más de 80 catedrales. Y bueno, no cuento aparte las ermitas en los sitios mucho más aislados, para que os hagáis la idea de la importancia que tiene la religión católica, y hay que saberla respetar, hacerla respetar aquí en España, porque forma parte de nuestra cultura, la cultura española, forma parte de nuestra historia de varios siglos, y esto se tendría que tener en consideración. Por esto, yo os hago saber que esto de tener que detener a una persona ya de cierta edad, que no estaba haciendo nada violento, nada más que rezar el Santo Rosario. Supongo que rezaba el Santo Rosario para pedir a Dios, para invocar a la divinidad, que haga caer a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es el pecado, es malo para España, y esto es algo patente, algo que se va viendo. Pues esto es lo que os quiero decir, que se tendría que respetar lo que son las tradiciones españolas, lo que es propiamente español, y no abusar y no hacer estas cosas de reprimir la religión católica, como tener que esposar a una mujer porque estaba rezando el Santo Rosario en la escalinata de una iglesia de Madrid, justo cerca de la sede del Partido Socialista, en Ferraz. Bueno, y la política con la religión, si es verdad que no se tendría que mezclar Estado con iglesia, pero desde la anterior guerra civil, imagina la cantidad de iglesias que quemaron, la cantidad de miles de sacerdotes y de monjas que asesinaron. Esto tampoco se tiene que olvidar. Entonces, mucho más respeto a esto. Y los policías dejar también de ser tan ignorantes y no estar tanto por las consignas políticas y estar más al servicio del pueblo, de los españoles, la mayoría cuales son católicos, y pues hacer cumplir la Constitución, estar de la Constitución, no por lo que indican políticos, porque los políticos de ahora, los que tenemos ahora, están haciendo muchas cosas que son inconstitucionales, y un momento a otro esto tendrá que pasar por los tribunales y tendrán que dar cuentas. Bueno, pues aquí he querido explicar la polémica esto del Santo Rosario. Yo soy creyente, creo en Dios, no creo en los curas, no soy de ir a la iglesia, mucho menos puedo creer en religiones como la islámica. Aprecio algunos preceptos de la religión budista, y las demás religiones pues también son cosas culturales de lo que es bueno saber. Pero quiero decir que hay algunas religiones que ya no se tendrían ni que consentir, ni reconocer, ni respetarla. Y tampoco ser tolerantes con estas religiones, pero que son malas religiones, son intolerantes. Y quiero decir pues que yo siento a Dios a mi manera, y sí creo en Dios, pero repito otra vez que no soy de ir a la iglesia, y no soy de seguir estos protocolos propios de los católicos, de ir a la iglesia, de estas fiestas, etcétera. Solo soy, digamos, me puedo considerar como católico por la cultura, porque es algo cultural y formo parte de este pueblo que es el pueblo español, que tiene una historia de hace muchos siglos, y hay que saber reconocerla y respetarla. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo, que os vaya muy bien. Adiós.